Hola, esta vez hablaré del juicio sumario. Este juicio consiste en una simplificación y abreviación del juicio contencioso administrativo, el cual está regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El juicio en vía sumaria tiene como principal objetivo reducir la duración de la substanciación del proceso en los juicios de cuantías menores o con un bajo grado de complejidad. Una de las principales fortalezas de la vía sumaria es que los juicios que se tramiten a través de dicha vía serán resueltos por el magistrado instructor, en lugar de hacerlo colegiadamente como se realizaba. Este juicio procederá cuando se impugnan resoluciones definitivas cuyo importe individual no exceda 15 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, elevado al año. En esta cantidad no deberán estar incluidas las actualizaciones y los recargos cuando se trate de resoluciones en las siguientes materias que determinen créditos fiscales, impongan multa o sanción, exijan el pago de una fianza o una garantía, sean contra resoluciones que, sin importar la cuantía, violen las tesis de jurisprudencia. También procederá en contra de las resoluciones que, sin importar el monto, violen una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes o en contra de una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del TFJA. No procederá el juicio en vía sumaria cuando el juicio sea de una cuantía menor, pero que simultáneamente se trate de una controversia, de una regla administrativa de carácter general, sanciones económicas en materia de responsabilidad administrativa, en materia de propiedad intelectual, la imposición al actor, además de una multa o sanción, una carga u obligación, o si el oferente de la prueba testimonial no puede presentar testigos. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 1A de la LFPCA. Para los efectos de esta ley se entenderá por fracción 14, juicio en vía sumaria, como el juicio contencioso administrativo federal, en aquellos casos a los que se refiere el capítulo 11 del título segundo de esta ley. El capítulo 11, el juicio en la vía sumaria, establece en su artículo 58.2 que cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de 15 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, elevado al año, al momento de su emisión, procederá el juicio en vía sumaria, siempre que se trate de algunas de las resoluciones definitivas siguientes. Fracción 1. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal. Fracción 2. Las que únicamente impongan multas o sanciones pecuniarias o restitutoria por infracción a las normas administrativas federales. Fracción 3. Las que exijan el pago de créditos fiscales cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado. Fracción 4. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiera sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquella. O fracción 5. Las recaídas en un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última no exceda el antes señalado. Artículo 58.3. La tramitación del juicio en la vía sumaria será improcedente cuando, fracción 1, si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58.2. Su contenido se establece en los artículos 58.1 al 58.15 de la LFPCA. Los plazos para el ejercicio de los derechos de las partes en el juicio de la vía sumaria se dan conforme a lo siguiente. El plazo de la presentación de la demanda. La demanda deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta ley, ante la sala regional competente. Artículo 58.2 LFPCA. El plazo para la contestación de la demanda. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado al demandado para que la conteste dentro del término de 15 días y emplazará, en su caso, al tercero para que en igual término se apersone en juicio. Artículo 58.4. El plazo para la ampliación de la demanda. El actor podrá ampliar la demanda
en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, en un plazo de 5 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación. Artículo 58.6. Plazo para la contestación de la ampliación de la demanda. La parte demandada, o en su caso el tercero, contestará la ampliación a la demanda en el plazo de 5 días siguientes a que surta efectos la notificación de su traslado. En caso de omisión de los documentos a que se refieren los artículos 17, último párrafo, y 21, segundo párrafo de esta ley, las partes deberán subsanarla en el plazo de 3 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del requerimiento formulado por el instructor. Artículo 58.6. El plazo para presentar los alegatos. Las partes podrán presentar sus alegatos antes de la fecha señalada para el cierre de instrucción. Artículo 58.11. El cierre de instrucción. En la fecha fijada para el cierre de instrucción, el magistrado instructor procederá a verificar si el expediente se encuentra debidamente integrado, supuesto en el que deberá declarar cerrada la instrucción. En caso contrario, fijará nueva fecha para el cierre de la misma, dentro de un plazo máximo de 10 días. En el momento en el que el magistrado instructor advierta que el expediente se encuentra debidamente integrado, otorgará a las partes un término de 3 días para que formulen sus alegatos, quedando cerrada la instrucción, una vez fenecido dicho plazo, con o sin la presentación de dichos alegatos. Artículo 58.12. El plazo para dictar sentencia. Una vez cerrada la instrucción, el magistrado pronunciará sentencia dentro de los 10 días siguientes, salvo en los casos en que se haya ejercido la facultad de atracción o se actualiza la competencia especial de la Sala Superior, supuestos en los cuales deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 48, fracción 2, inciso D, de esta ley, a efecto de que sea resuelto por el Pleno o la sección respectiva con los plazos y las reglas correspondientes a ello, de conformidad con esta ley. Artículo 58.13. Los plazos para interponer los incidentes de nulidad, de notificaciones y de recusación de perito. Los incidentes de nulidad, de notificaciones y de recusación de perito se deberán interponer dentro del plazo de 3 días siguientes a aquel en que se conoció el hecho o se tuvo por designado al perito, respectivamente, y la contraparte deberá contestar la vista en igual término. Artículo 58.7, párrafo 4. El recurso de revisión. No se establece en las disposiciones del juicio en vía sumaria una disposición que indique un plazo especial para interponer el recurso de revisión, por lo que aplican las disposiciones que regulan el recurso de revisión del juicio ordinario. Artículo 58.1. El recurso de reclamación. Los recursos de reclamación a que se refieren los artículos 59 y 62 de esta ley deberán interponerse dentro del plazo de 5 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente del magistrado instructor. Artículo 58.8. Los juicios en esta vía serán resueltos por el magistrado instructor, en lugar de realizarlo colegiadamente, como se venía aplicando, de tal forma que hoy en día los juzgadores que integran las salas regionales reducen de forma efectiva el tiempo para la instrucción y resolución de los juicios. Muchas gracias. ¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos del juicio de lesividad en México. El juicio está regido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Las resoluciones administrativas individuales favorables a un particular no deben ser revocadas unilateralmente por las autoridades que las emitieron, sino que deben ser anuladas por un tribunal con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a los particulares. Esto se encuentra en el artículo 36, primer párrafo del Código Federal Fiscal, al referir que ese tipo de resoluciones solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante juicio iniciado por la autoridad tributaria. El artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
prevé que las autoridades administrativas tendrán acción para controvertir las resoluciones favorables a los particulares cuando estimen que son contrarias a la ley. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señala que estos asuntos son de competencia de dicho órgano jurisdiccional. Este procedimiento se conoce como juicio de lesividad. Toma su nombre dado que la autoridad en carácter de particular somete a juicio a un particular con el fin de que se anule alguna resolución que otra autoridad administrativa haya dado en favor del particular en algún juicio previo. Lo anterior porque la autoridad demandante, la que busca anular la resolución a favor del particular, considera injusta dicha resolución, pues asegura que está lesionando los intereses del Estado. Si un contribuyente le formula una consulta fisco-federal para confirmar un criterio aplicación de una tasa menor a determinada operación y obtiene respuesta en sentido de ratificar su razonamiento, esta decisión solo se podrá modificar en el juicio descrito, y hasta en tanto esto no ocurra, será de observancia obligatoria para el ente recaudador. La autoridad hacendaria con mayor frecuencia hace valer ese medio de defensa para quitarle efectos a juicios previos que considera ilegales, pero que fueron concedidos a los pagadores de impuestos en su oportunidad. De ahí la importancia de conocer cómo opera la figura jurídica. En el juicio de lesividad, la autoridad hacendaria tiene el carácter de demandante y el particular el del demandado, siendo el interés de aquella el anular una resolución favorable a este último y este, por el contrario, quiere que se conserve su validez. El plazo para presentar la demanda de lesividad es de 5 años contados a partir de la fecha en que se emitió la resolución impugnada. Salvo que la misma genere efectos de tracto sucesivo, en este caso, podrá promoverse en cualquier momento sin que se exceda de 5 años posteriores al momento en que se causó el último efecto. Admitido el trámite, la demanda deberá correrse a traslado al particular, emplazándolo para que la conteste dentro de los 30 días hábiles siguientes. Bajo apercibimiento de no hacerlo en tiempo y forma, se tendrán por cierto los hechos imputados, salvo que por las pruebas ofrecidas resulten desvirtuados. Posteriormente, se procederá al desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en su escrito inicial de la demanda y en la contestación. Y 5 días después de concluido el trámite de juicio, al no haber ningún otro pendiente, se otorgará a las partes un plazo de 5 días para formular sus alegatos. Transcurrido ese término con alegatos o sin ellos, la sala procederá al dictado de la sentencia que deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Federal Fiscal establecen con claridad el alcance y los efectos que deben contener las sentencias que declaren la nulidad de las resoluciones impugnadas específicamente en el juicio de lesividad. En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconozca la validez, el particular continuará gozando de los derechos que se derive de la misma, sin que la autoridad pueda dejarla sin efecto o negarse a aplicarla. Si el órgano jurisdiccional declara la nulidad de la resolución impugnada, ésta dejará de surtir sus efectos y en su caso podrá sustituirse por una nueva. Motivo de la nulidad y competencia de la autoridad emisora y la consecuencia es que la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución sin violar el resultado por la sentencia, si no han caducado sus facultades. Efectos retroactivos. Un aspecto relevante de la sentencia del juicio de lesividad es si ésta puede o no generar efectos retroactivos y si las consecuencias generadas por la resolución que se anula deberán retrotraerse hasta antes de su emisión. De acuerdo con el artículo 13, tercer párrafo, fracción 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los efectos de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorables para el particular solo se retrotraerán a los 5 años anteriores a la presentación de la demanda. Conforme al precepto citado, la autoridad podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones de las que se eximió al particular o privarle de los beneficios que obtuvo al amparo de la resolución anulada hasta por 5 años previos a la fecha de interposición de la demanda, siendo así retroactivos sus efectos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2007 a 2015, consideró que si el beneficio obtenido por el particular en materia administrativa no es producto de acciones de mala fe, sino el resultado de un derecho legítimo que no tiene intención de manipular los hechos en perjuicio de la autoridad,
Un ejemplo a grandes rasgos de juicio de lesividad. 1. El contribuyente formula una consulta al SAT sobre una situación real y concreta. 2. El particular obtiene una resolución favorable. 3. Si el SAT desea modificar y que se anule dicha resolución, tiene un plazo de 5 años para realizarlo. De no ser así, sencillamente el proceso llegará a su fin. En caso de que el fisco SAT haya decidido modificar la resolución en favor del particular, promoverá el juicio de lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para lo anterior, hay 30 días para la contestación de la demanda. Posteriormente, viene el desahogo de las pruebas, que comprende un tiempo de 5 días. Después de los alegatos, un tiempo de 45 días. Finalmente, está la sentencia. En caso de que el particular opte por cumplir la sentencia, termina de manera definitiva el proceso. Si el particular no queda conforme con la sentencia, procederá a interponer un escrito de queja. La resolución administrativa se incorpora a un derecho sustantivo y las acciones que se tomen serán siempre mediante la sentencia dictada en juicio, sin generar efectos retroactivos en perjuicio del particular, señalando que el particular, bajo la utilización de datos falsos, inexactos o distintos de la realidad, resulta beneficiado con la anulación de la sanción que le impuso la autoridad administrativa, deberá retrotraerse sus efectos hasta el momento que fue emitido, atendiendo a la mala fe del administrado. Es más evidente tratándose de las consultas formuladas a la autoridad fiscal en términos del artículo 34 del Código Federal Fiscal, pues en este caso el particular está obligado a realizar sobre situaciones reales y concretas para que el SAT pueda pronunciarse al respecto. De no coincidir con la realidad de los hechos o datos consultados, el fisco no quedará vinculado con su respuesta. Por tanto, si bien la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que los efectos de la resolución anulada en el juicio de lesividad podrán retrotraerse hasta por 5 años previos a la presentación de la demanda, esta disposición no debe aplicarse solo cuando el contribuyente hubiese actuado de manera de mala fe, sino en ambos lados, ya que de esta manera se evita que la sentencia genere efectos retroactivos en perjuicio del particular que no tuvo injerencia alguna en el error que incurrió la autoridad administrativa. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus artículos 51 y 52, establece las causas de ilegalidad y los alcances de la sentencia que llegue a dictarse. Así, de esta manera, vimos a grandes rasgos el juicio de lesividad.